Era Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú, luego del señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente, y la señora Diana Esquinalina Anaya, Rila Anaya, candidata de Fuerza Popular. Bueno, no estuvo acá con nosotros el señor Remil Paredes, del partido Ahora Nación, en vista de que está de viaje, y bueno, se ha disculpado con ustedes también. Así es que este debate lo vamos a hacer con ustedes tres. Las reglas que les voy a dar a conocer son claras. Intervenciones cronometradas de 2 minutos. No se permiten interrupciones, habrá derecho a réplica, el micrófono será cerrado al finalizar el tiempo. Pedimos respeto, la firmeza no está reñida con la educación. Vamos a proceder con el sorteo para que ustedes tengan una ubicación para responder las preguntas que se les va a hacer. A ver, señorita Mariluz. Perfecto. A ver, el número 1, el señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente. El número 2, la señora Diana Esquinalila, ¿no? Señorita también. Señorita también. Muy bien, estamos con las señoritas. Ya. De Fuerza Popular. Y la señorita Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú, que le toca el número 3. Entonces, las respuestas ustedes van a responder. Primero, el señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente. Luego está en segundo lugar Diana Esquinalila Anaya, candidata de Fuerza Popular, y la señorita Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú. Bien, luego de haber procedido con el sorteo, bueno, vamos a ya iniciar con estos bloques. Vamos a además señalar las atribuciones de los diputados por las cuales ustedes son candidatos, porque a veces la población no tiene conocimiento qué es un senador y quién es un diputado, ¿no? Los diputados tienen atribuciones de aprobar propuestas y normativas para su revisión y aprobación a través del Senado, el control político, interpelar o censurar, conformar comisiones investigadoras de asuntos de interés público, otorgar o negar confianza al Consejo de Ministros, acusación ante el Senado, acusaciones contra el presidente. Vamos con la presentación de cada candidato para diputado, con el bloque político personal además. Arequipa quiere conocer las posiciones claras de los futuros diputados. Les hago la pregunta a los tres. ¿Qué lo legitima usted para representar a Arequipa y no a otro candidato de su misma lista o competencia? Tienen 2 minutos para contestar. Le damos la palabra al señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente. Muchísimas gracias, Linda, por la invitación, y yo espero que el señor Remil Paredes no se haya corrido del debate, al igual que la señora Marlene Arminta, que creo que lo ha hecho en otro debate, y esa no sea una característica de los candidatos de este partido, ¿no? Bueno, yo como Andrés Luque, yo he representado y tengo una actividad bastante gremial, política, desde los espacios donde yo me he desarrollado. Como muchos saben, yo soy actualmente director de teatro, además actor de teatro y de cine, en donde los he representado en más de una oportunidad, pero además soy docente universitario en la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad Católica de Santa María. En la Universidad Nacional de San Agustín, desde el 2017, yo he sido el colega representante de todos los docentes contratados de la ciudad de Arequipa, para lo cual incluso he promovido 2 nombramientos automáticos en el Congreso para los docentes contratados del 2021 y del 2025, que injustamente veníamos trabajando más de 10 años como docentes contratados, porque esta ley, lamentablemente, y este Congreso mafioso no ha permitido que la ley universitaria se cumpla a rajatabla con los procesos de nombramiento. Actualmente pertenezco al sindicato de la Universidad Nacional de San Agustín, un sindicato que está dedicado plenamente a la labor sindical de los profesores, a la defensa de los derechos de los profesores. Y finalmente, yo soy un hombre decente que vive de su trabajo.
Toda mi vida he trabajado y de eso, lo mucho, lo poco que tengo, de eso he vivido, y por eso también estoy ahora postulando por un partido en el cual no tenemos antecedentes de personas que tengan procesos legales, ni sentencias, ni tampoco felizmente somos parte de este Congreso que está trayendo abajo al país. Gracias. Bien, señor Andrés Luque, usted en su hoja de vida no registra bienes inmuebles. ¿No tiene ninguna propiedad? Yo tengo, a mi nombre no, tengo una propiedad heredada de mis padres, pero que no está a mi nombre todavía. Mi madre está viva, por lo tanto hace una decisión de los hermanos no repartir el domicilio, por un tema de consideración y respeto a mi mamá. Cuando se tenga que dar, se dará. Yo actualmente vivo en un departamento alquilado, ya llevo 7 años en ese mismo espacio, espero continuar ahí, pero una propiedad que yo haya adquirido, no. ¿Cuál es el corte político que tiene su partido, teniendo en cuenta que Marisol Pérez Tello fue del PPC, posteriormente estuvo como vicepresidenta en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, primero, la gente es un partido que ante todo ha logrado jalar a diferentes personalidades de la escena nacional y que nosotros nos basamos sobre todo en una propuesta. Decir en este momento que eres de izquierda y que eres de derecha no es garantía absolutamente de nada. Mira cómo el actual Congreso se ha juntado partidos de extrema derecha como el fujimorismo con partidos de extrema de izquierda como el lapicito, por ejemplo, para dar leyes pro crimen y para dar leyes a su beneficio, ¿no? Entonces eso no es garantía de nada. Lo que a nosotros en primero la gente nos une de manera especial es un programa, es decir, mencionar cuál va a ser el norte para este país. Nosotros somos un país progresista, un país que cree en el progreso y que tenemos que salir adelante, y somos también un partido que ante todo cree en la legitimidad y en la legalidad. Perfecto, muchas gracias. Le damos la bienvenida también, y para que dé la respuesta, la señorita Diana Esquinarilla Anaya, candidata de Fuerza Popular. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con mi presentación. Me llamo Diana Patricia Esquinarilla Anaya, soy abogada de profesión, tengo un máster en gestión pública, he trabajado muchos años en el sector público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. He trabajado también para Arequipa. Hace no mucho estaba revisando todos los viajes que he hecho y me encontré con un viaje que hice a Lari, a la comunidad de alpaqueros. ¿Cuántas personas aquí conocen Lari? Hace poco he trabajado aquí en Arequipa para KfW también. Entonces, tengo una vasta experiencia en ambos sectores y podríamos sentarnos a discutir sobre cuáles son los problemas más álgidos del aparato estatal. Me gustaría invocar a que por favor revisemos los currículums y veamos cuáles son las hojas de vida y si es que estas personas tienen no solamente las credenciales, si no cuentan con antecedentes penales, si no tienen procesos civiles, si no han incumplido también con el tema de la familia, ¿por qué no? Entonces yo lo aclaro, lo destaco, yo no tengo mancha alguna en mi currículum. Bien, usted no es de Arequipa, tampoco nació en Arequipa. ¿Qué le atrae a postular como diputada por Arequipa, no habiendo vivido ni conociendo la realidad de Arequipa? Bueno, yo destaco una cosa, yo he trabajado a lo largo del territorio nacional. He trabajado en Trujillo, he trabajado en Lima, he trabajado también para programas acá en Arequipa y conozco muy bien la realidad. Podríamos discutirla incluso sobre cuáles son los problemas más álgidos de Arequipa y retrocederíamos hacia atrás, en temas netamente técnicos, que es lo que soluciona la vida de las personas. ¿Qué me trajo a Arequipa? Bueno, pues mi padre es de acá, mi familia por parte paterna es de aquí. Entonces nosotros tuvimos que emigrar a la capital porque, bueno, eso le pasa creo que a todos los peruanos. Tenemos una situación así, por cuestiones de la vida, yo tuve que emigrar a Lima, pero sin embargo, también la vida me ha traído de regreso a Arequipa, no solamente en mis trabajos, sino ahora postulando como diputada. Señorita Diana, usted ha trabajado en el Congreso, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina sobre este Congreso que ha estado a espaldas de la población, bastante cuestionado y desaprobado, que ha hecho leyes pro crimen, leyes que no han sido beneficiosas para la población? Eso es muy importante decirlo. Para empezar, todos los congresos, no solamente yo creo que le han dado la espalda a la población, y vamos a hablar de la clase política en general.
pero también quiero resaltar que a esa clase política la elegimos los peruanos. 130 parlamentarios en ese lugar son elegidos por 35 millones de peruanos más o menos. Entonces yo creo que sí deberíamos hacer un mea culpa, por eso invoco mucho que revisamos la hoja de vida de las personas. Eso es número uno. Respecto a la producción, justo lo que comentaba mi compañero, efectivamente teníamos que sentarnos a conversar con los demás partidos porque si no, no sacamos proyectos de ley adelante. Porque ¿cuál es la función del Congreso? ¿Cuáles son sus dos principales actividades? Uno, fiscalización y dos, producción de leyes. Si no nos sentamos a conversar en un Congreso tan fragmentado, con cuántas bancadas, no sacamos absolutamente nada. Yo creo que eso es importante de puntualizar. Segundo y no menos importante, bueno, pues pongamos en la mesa y discutamos de qué se tratan estas 22 leyes, entre comillas, dos pro crimen, porque yo creo que es un tema de percepción más que de fondo. Perfecto, muchas gracias por su participación. La señora Diana Esquinarina Anaya, candidata de Fuerza Popular. Ahora le damos la bienvenida a Mariluz Cayagua Quispe del partido Podemos Perú. Muy buenos días, muy buenas tardes, Linda, muy buenas tardes a los candidatos. ¿Qué nos legitima a participar y a representar a Arequipa? En primer lugar, la trayectoria política, el compromiso social y los valores son aquellas características que tiene Mariluz Cayagua. Irrumpo en el escenario de nuestra sociedad arequipeña precisamente a mediados de los 90, cuando vivíamos una de las más grandes tragedias de nuestra república, vivir en medio de la dictadura fujimorista. Después de la matanza de los estudiantes de la Cantuti y Barrios Altos, después de ingresar a la universidad, solo se respiraba miedo. Allí asumimos la dirigencia estudiantil. Quien les habla ha sido secretaria general del Centro Federado de Sociología y desde allí hemos salido a promover una lucha constante para derrocar a esta dictadura. Logramos hacerlo porque esto ha sido una obra de cada una de las personas a nivel nacional y aquí el papel de la juventud ha sido también importante. Asimismo, hemos asumido otras luchas. Después de la llamada Primavera Democrática, con Paniagua, Toledo y todos los siguientes gobiernos que lamentablemente no pudieron retornarnos y devolvernos una verdadera democracia, siguieron los procesos privatizadores que caracterizó a la época de la dictadura. Fui una de las huelguistas de hambre del Arequipazo. Consideramos que ahí una de los grandes logros fue demostrar que Arequipa unida sí puede lograr sus objetivos y así he ido desarrollando un conjunto de actividades como promotora de derechos humanos, no dejando la labor social y el compromiso social, incluso desde los trabajos, desde el estudio jurídico donde he elaborado por más de 15 años, el Congreso de la República donde me he desempeñado de cara a atender absolutamente a todas las necesidades y apoyar a todas las poblaciones a nivel nacional donde seguramente me conocen y asimismo apoyar cada una de las luchas de nuestra Arequipa, como las luchas del Valle de Tambo, Chucarapi, y ahora en mi etapa política recorrer pues todos nuestros rincones de nuestras diferentes provincias de la región Arequipa. Señorita Mariluz Cayagua, ¿qué piensa sobre las sentencias firmes que tienen muchísimos candidatos, uno de ellos del partido Podemos Perú? Hace poco el candidato a presidente indicó que iba a tomar cartas en el asunto. Esperamos que así sea, pero en realidad este es un problema que adolecen muchos partidos políticos y están circulando por redes sociales precisamente la cantidad de personas o de candidatos que están participando y que han demostrado lamentablemente a lo largo de su vida un conjunto de perlas que los acompañan, que no se trata de una sentencia ni dos, sino 3, 4, 5. En realidad son personas que no debieran de participar en la política porque están demostrando que no están precisamente actuando de manera decorosa para la sociedad y no podemos depositar una confianza en este tipo de personas. Bien, muchas gracias por su participación, Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú. Nos vamos con la siguiente pregunta para los tres candidatos. ¿Qué piensa de los actuales legisladores que representan Arequipa y qué proyecto presentarían como diputados para mejorar la calidad de los ciudadanos? Le damos la palabra al señor Andrés Luque Ruiz de Somocurso del partido Primero la Gente.
Bueno, creo que los congresistas actuales por Arequipa pueden uno que otro haber tenido un rol, digamos, un poco más destacado, seguro en algunos momentos o en algunas gestiones, pero de forma aislada. Te podría mencionar, por ejemplo, el caso de Alex Paredes, que sé que ha estado muy pendiente del tema de los docentes en la región Arequipa. Pero creo que ningún representante de Arequipa se ha puesto la camiseta por la región, por el desarrollo de la región. Repito, quizás con algunos grupos han trabajado, pero no de la región, ¿no? Entonces, la verdad, yo pienso que ahí hay un serio problema, tenemos un serio problema de representatividad, ¿no? Ahora, ¿qué proyecto se presentaría yo como diputado para mejorar la calidad de los ciudadanos en Arequipa? Mira, no solamente es una propuesta mía, es una propuesta del partido que nosotros tenemos. Vamos a revisar la ley de descentralización. La descentralización es una burla, ha sido un fracaso realmente. Todos los problemas que tenemos en salud y en educación debieron haberse solucionado hace muchos años y no se han hecho hasta el día de hoy. Entre otras razones, porque a los gobiernos regionales no se les han dado ni las competencias, ni se les ha capacitado para tal, pero no se les ha dado ni las competencias ni los presupuestos necesarios. Por lo menos un 70% del presupuesto se va en pagar planillas y todo lo demás que hay que hacer sigue siendo de competencia del gobierno central. Entonces tenemos que replantear esa ley de descentralización. Otro tema que el partido ha tomado es que tenemos que solucionar el tema del transporte público a nivel nacional. Hasta ahora ninguna ciudad, ni siquiera Lima, ha podido solucionar este tema del transporte. Y todos sabemos lo que estamos viviendo en Arequipa. El transporte es un caos. El transporte en Arequipa ha colapsado, no ahora, no este mes, no este año, hace años y ya nos hemos acostumbrado. Necesitamos tener un estudio serio o en todo caso revisar los que ya había, por ejemplo, con el CID, ver hasta dónde son pertinentes y tener que hacer una inversión a nivel del gobierno central y proponer unidades de transporte masivas que protejan el medio ambiente y que presten un servicio de calidad. Eso, tenemos que ver el puerto de Corío. Yo creo que hay que impulsar el puerto de Corío. Esa es una gran oportunidad para la región Arequipa. Y finalmente, algo que tenemos que hacer y tiene que ver creo con la otra pregunta que viene, pero ese es mi compromiso desde ahora. Si soy elegido diputado por Arequipa, salga quien salga, tenemos que formar un bloque de congresistas por el desarrollo de la región Arequipa. Así estén ellos en las antípodas ideológicas, tenemos que sentarnos y ver qué tenemos en común para conseguir el desarrollo de nuestra región. ¿Usted se pondría en contra de su partido en caso de que haga leyes que sean contra los arequipeños o la sociedad o con los fines que usted está persiguiendo como candidato a diputado? Es que no creo que haya necesidad de eso, porque no creo que Arequipa no necesita leyes diferentes o raras, digamos, en relación al resto del país. Todas las leyes, por eso hace un momento te dije, nosotros somos un partido que respeta la legalidad y esa es una de las cosas que vamos a hacer, devolverle este equilibrio de poderes que el actual Congreso se lo ha quitado. Entonces, no creo que haya necesidad de oponerse a la legalidad de nuestras leyes en nuestro país. Bien, muchas gracias al señor Andrés Luque Ruiz de Soma Curso del partido Primero La Gente, que candidatea con el número 6. Ahora le damos la palabra a la señorita Diana Esquinarila Anaya, candidata de Fuerza Popular, con el número 2. Acabo de escuchar algo que me ha llenado de ilusión. Qué bueno de que alguien diga necesitamos formar un bloque regional que abogue por los intereses reales de la región y dejemos de banalizar y poner por encima los odios o las posiciones políticas por el bienestar de la gente. Donde hay hambre, hay necesidad y hay gente que se muere día a día. Eso lo saludo y lo admiro. Respecto al tema del presupuesto de la región, tenemos una media ejecución presupuestal más o menos de 50%, así que un jalón de orejas a la región. No necesariamente hay un tema de falta de presupuesto para la región, eso tenemos que ponerlo en el tapete. ¿Por qué? Porque se vienen las regionales, señores, y eso es importante que lo veamos. Una persona que sea técnica y eficiente para que pueda gastar de verdad el presupuesto. Respecto a mis propuestas, ¿qué es importante para mí en este momento? En este momento tenemos una situación energética, tenemos una guerra ahí afuera y lamentablemente no vamos a tener manejo en los próximos tiempos. Tenemos el tema del gas, sabemos que tenemos recursos limitados y tenemos que poner en la mesa los recursos alternativos. Entonces, nosotros ya en Arequipa tenemos
algunas propuestas. Yo creo que la energía fotovoltaica deberíamos ponerlas en la agenda. No ha pasado, en las condiciones que tenemos nosotros aquí en Arequipa son bastante favorables, cosa que no pasa en ninguna otra parte del país. ¿Qué otra cosa se puede impulsar desde el Parlamento? Los grandes proyectos paralizados, Majes-Iguas y el tema de Corío. Yo veo más probable el tema de Majes-Iguas. ¿Cómo podríamos impulsarlo desde el Parlamento? Porque recuerden que nosotros no tenemos ejecución presupuestal. ¿Cómo podríamos hacerlo? Señores, poniéndolo en la agenda, poniéndose la camiseta. Otra forma de impulsarlo es, efectivamente, dándole impulso en la ley de presupuesto. Otra cosa muy importante en el campo de agricultura es reformular y relanzar los proyectos. Señores, Agroideas es un desastre. Agroideas, el FIDA ya lo dijo, no tiene impacto alguno. ¿Qué significa? Que los agricultores en este país no necesariamente tienen las ayudas y les llegan. ¿Qué opinas sobre las encuestas que están saliendo ya a diario, de las encuestadoras que ya conocemos, ¿no? Donde lo ponen a los candidatos, a dos candidatos en especial, en primer lugar, cuando en el sur del país hay un fuerte antivoto con Keiko Fujimori y también López Aliaga? ¿Qué opina de las encuestas? Yo creo que eso es la foto del momento. Si nosotros leemos la historia de Arequipa, hace un poco más de 50 años teníamos grandes personas que eran liberales en su mayoría. Así que eso de que el suyo es izquierdista es la foto del momento. Yo miro con esperanza el futuro. En esa misma lógica yo creo de que... Y el himno, hablemos del himno. La segunda parte del himno le da una cosa hermosa. Ya lo aprendió. Por supuesto. Ah, ya, por la pregunta que le hicieron. Y me inspira. ¿Por qué lo digo? Porque en la segunda parte del himno hay una esperanza en los jóvenes, ¿no? Regresemos a los laureles de ayer. Y los laureles de ayer no son este desastre que tenemos hoy. Los laureles de ayer son esas personas, esos diplomáticos, esos políticos que marcaron la agenda nacional e internacional. Yo apelo a eso. Bien, muchísimas gracias a la señorita Diana Esquinarila Anaya, candidata de Fuerza Popular, con el número 2 a candidata por diputado. Ahora le damos la palabra a Mariluz Cayagua Quispe, del Partido Podemos Perú, candidata con el número 4. Sí, respecto a la pregunta sobre los actuales, en mi opinión, sobre los actuales legisladores que representan Arequipa. El fujimorismo destruyó nuestras organizaciones sociales desde los 90 y eso ha generado una crisis de representación. Los actuales congresistas son un reflejo de esa crisis de representación. Como nosotros hemos visto a nivel nacional, los congresistas han sido los congresistas mochasueldos, pero fundamentalmente los congresistas lobistas, pero que también han evidenciado una corrupción increíble, han cometido delitos, han incluso llegado a escándalos como el hecho de que se les corten las uñas, denigrar a la persona humana o vivir situaciones de violencia sexual en sus propios locales, no asumiendo las responsabilidades. Eso, por ejemplo, deslegitima completamente a las autoridades que nos representan en el Congreso. Y su labor, lamentablemente, ha sido casi nula, ha habido incapacidad y ha habido mucho lobismo. Eso es lo que caracteriza. Sobre qué poder hacer como diputado para mejorar la calidad de los ciudadanos, fundamentalmente creo que se tiene que hacer una labor de fiscalización para combatir la corrupción, que es uno de los males que nos está definitivamente llevando al escaso desarrollo, ¿no? Bien, señorita Mariluz, acá hay dos partidos, como Podemos Perú, Fuerza Popular, que encarnan lo que hoy tenemos en el Congreso, un Congreso bastante desprestigiado. ¿Cómo captar o cómo creer en ustedes como candidatos cuando vemos lo que ha pasado hoy en el Congreso y que todos ustedes forman parte de esas bancadas que hoy están? Bueno, hay que hacer un análisis, como venía diciendo, sobre la trayectoria política del candidato, sobre el compromiso social que tiene el candidato, que ha tenido a lo largo de su vida, y sobre los valores. Creo que eso tiene que ver también con temas de sentencias, con temas de labores que se han empezado a ejercer a lo largo de la vida. La irrupción política, ¿no?, de un candidato no es una cuestión de momento. Tenemos toda una trayectoria y creo que eso es lo principal que hay que analizar. Llegamos al Congreso para representar al pueblo, no para llenarnos los bolsillos, no para hacer lobbies para las grandes empresas.
Bien, muchísimas gracias por su participación. Nosotros nos vamos ahora al siguiente bloque, que es el bloque cara a cara, para que ustedes también puedan hacerse las preguntas. Este segmento es de preguntas directas entre los candidatos. El candidato 1 le va a realizar la pregunta al candidato 2, luego el candidato 2 le realiza la pregunta al candidato 3 y el candidato 3 le realiza la pregunta al candidato 1. Bien, ahora comenzamos. El número 1 le corresponde al candidato por el partido Primero la Gente, con el número 6, Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. Gracias, Linda. Bien, a Diana. Yo sé que Keiko Fujimori y el Fujimorismo tienen una opinión sobre lo que te voy a preguntar, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. En las protestas de diciembre del 2022 y en enero del 2023 murieron más de 50 peruanos en el sur del Perú, específicamente en Puno y Juliaca. ¿Qué perspectiva, qué comentario te merece a ti ese hecho donde la policía abrió fuego y mató a 50 peruanos y hasta el día de hoy no hay ni siquiera una comisión que pueda investigar el tema y para muchos simplemente pues es un tema de terroristas y no de peruanos, ¿no?, que salieron a reclamar? ¿Cuál es tu perspectiva, tu punto de vista sobre ese tema? Yo creo que como peruanos a todos nos duele mucho si alguien siquiera sale herido, peor si es que pasan este tipo de consecuencias. Pero yo soy una abogada que he sido funcionaria pública y creo en el sistema. Si no, imagínate, creo en el sistema y creo que van a existir los órganos correspondientes, en este caso el Poder Judicial, el que llegará a una determinada sentencia y efectivamente con el rigor de la ley se podrán sancionar en el marco de las normas las respectivas sentencias. Pero tu posición política frente a lo que sucedió. Esa es mi posición política, de que debemos respetar el orden jurídico y en este caso el orden jurídico es el Poder Judicial el que tiene que determinar en el marco de sus competencias las responsabilidades del caso. Porque el Fujimorismo dijo que estaba bien, que hayan disparado, porque eran terroristas, eran violentistas y que querían destruir la ciudad y que la policía lo único que hizo fue defenderse, ¿no? Cuando muchos sabemos que no es así. Eran ciudadanos, eran peruanos como nosotros, eran gente de Puno, ¿no? Dina Boluarte salió a decir que Puno no era necesariamente el Perú y que porque ellos salieran a reclamar iban a tomar otra decisión. Y el Fujimorismo apoyó esa decisión de Dina Boluarte. Lo que opina la señora Dina Boluarte es su tema. Respecto a lo que opinó el Fujimorismo en su momento, yo creo que está subjetivando. En todo momento el Fujimorismo marcó posición en que iba a defender el Poder Judicial. Y el Poder Judicial determinará en el campo de sus competencias cuáles son las sentencias que corresponden. ¿Me toca? Bien, ahora le toca a usted hacerle la pregunta a la candidata número 3. ¿Qué opinas sobre la calidad legislativa de cara al nuevo Congreso, a la bicameralidad? ¿Qué opinas del procedimiento? Si de verdad va a ser efectivo. ¿Cuál es tu lectura en el diagnóstico actual versus lo que se nos viene? De cara a la bicameralidad, la calidad legislativa tiene que ver con quiénes van a integrar realmente este nuevo Congreso en sus dos cámaras. Inicialmente, ya la población se pronunció y definitivamente no quiere más gasto público en dos cámaras, porque obviamente allí se duplican incluso los gastos y el presupuesto del país, que es el presupuesto que damos cada uno de nosotros en nuestros impuestos. Sobre la calidad legislativa, tiene que ver con los compromisos. Realmente, quienes vamos a salir representando al pueblo o estamos representando opciones políticas que están de la mano de los grupos de poder económico en el país. De eso depende y no se trata solamente de calidad, se trata de quiénes van a representar. Y allí hay un juego realmente porque se ha dividido tanto el voto, se ha dividido en tantos partidos que la población no solamente está confundida, sino que además se han camuflado en diferentes grupos políticos que hoy están punteros en las encuestas a
personajes que están ligados a las mafias que hoy están en plena dictadura en el Congreso. Bien, ahora le corresponde hacerle la pregunta al candidato número 1. Número 1. ¿Qué opina usted? Anteriormente se había mencionado en muchos programas y debates la opinión favorable a la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Considera usted eso adecuado en medio de que tenemos los derechos humanos tan frágiles y tan vulnerados en nuestro país? La posición del partido es bien clara y sobre todo de Marisol Perestello, que es una constitucionalista. No. Nosotros no nos salimos de ningún organismo internacional. Eso que dicen que hay que salir porque necesitamos tener una gobernanza más efectiva dentro del país es falso, es mentira. Que me digan un solo caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que liberen a un terrorista, que den leyes a favor de un terrorista. Eso es totalmente falso. Es más, para que la gente lo entienda, que nosotros pertenezcamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una garantía para los ciudadanos de a pie. Tenemos un sistema judicial lamentablemente contaminado por el poder político. Hace días salió una entrevista de un señor que estuvo postulando a la Junta Nacional, me parece, ¿no? Que donde la señora Fujimori, Keiko Fujimori, le pedía pasar una entrevista previamente para ver si ella daba su anuencia y el señor era elegido. Entonces, si tenemos un poder judicial que no es transparente, que no usa el debido proceso, nosotros tenemos la opción de recurrir a la Corte Interamericana. Pero si eso incluso nos los van a cortar, o sea, vamos a vivir una dictadura realmente. Bien, muchísimas gracias por su participación. Recordarles que nosotros estamos con los candidatos de derecha e izquierda, para que ustedes los conozcan mejor. Estamos con la señorita Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú, candidata al Senado con el número 4. Luego se encuentra el señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente, quien es candidato a diputado con el número 6. Y en tercer lugar estamos con Diana Esquinarila Anaya, candidata de Fuerza Popular, quien es candidata a diputado con el número 2. Bien, nosotros vamos al bloque de agricultura, minería y energía. La pregunta va para los tres candidatos. ¿Majes Iguas 2 debería permanecer en manos del gobierno nacional o regresar a la administración regional? ¿Por qué y cómo? Bueno, probablemente muchos se plantean esa pregunta y hemos escuchado bastante, ¿no? Si se queda o regresa, mejor dicho, si regresa o se queda a nivel nacional. Para nosotros, para Primero la Gente, no es lo más importante si es el gobierno central quien lo ejecuta o es el gobierno regional. Hay cosas más importantes, como por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Nosotros proponemos que esas tierras de Majes Iguas 2 se deberían dar en concesión, no se debería vender. El Estado peruano ha invertido cerca de 250.000 por hectárea. ¿Y a cuánto máximo lo vendería? Por 20.000. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente con Majes Iguas 1? ¿No? El 80% de Majes Iguas 1, por ejemplo, está alquilado, lo que se llama los rentistas. Muchos de los que adquirieron aquellos años en Majes Iguas 1 ya murieron y les han dejado a sus hijos, es decir, encima el terreno se ha subdividido, lo cual hace más complicado, más difícil que se pueda crear empresas, ¿no es cierto? Con esas tierras, si se está pensando, por ejemplo, en exportación. Hablamos de agroindustria. ¿Qué Majes debería ser? Es que podría ser, por supuesto que sí, pero ahí viene algo que para nosotros es importante. O sea, el Estado no puede agarrar y decir, bueno, les doy las tierras y ustedes hagan lo que quieran. Necesitamos un Estado que dirija, que oriente, que capacite. Entonces, las tierras de Majes Iguas 2, por ejemplo, tendríamos que ver para qué sirven específicamente si queremos exportar. Y ahí se tienen que ver. ¿Debe quedarse en manos del gobierno central? Como repito, yo creo que debería pasar al gobierno regional, pero ¿para qué? ¿Qué ha pasado con los últimos gobiernos regionales? ¿Qué han hecho? El gobierno central en este momento tampoco está haciendo nada. Entonces, eso no es lo más importante. Sea del gobierno central o sea del gobierno regional. ¿Qué pasa con la agricultura familiar y la seguridad alimentaria?
¿Qué pasa? Que eso se tiene que seguir, eso por ejemplo lo tiene que garantizar el Estado peruano, justamente hacia una política en donde Majes Sigua II efectivamente puede garantizar ese tema. Pero no podemos convertir que pase con Majes Sigua II lo que ha pasado con Majes Sigua I. O sea, no podemos permitir que pase eso. Por eso yo creo que tenemos que ver más allá, tenemos que llamar a los más grandes expertos y trabajar conjuntamente el gobierno regional con el gobierno central. Bien, la palabra a la señorita Diana Esquinarina Anaya. Respondiendo a tu pregunta, ya se ha visto que el gobierno regional es completamente ineficiente. Una media de ejecución presupuestal de 50% es un fracaso. Entonces, a mí me preocupa mucho porque esta es una discusión que va mucho más allá del regionalismo. Porque si nosotros no somos capaces a nivel regional de solucionar problemas que son álgidos para la región, estamos fracasando como Estado, porque estamos hablando del segundo nivel de gobierno. Entonces, si es que se ha trasladado esta gran obra que va a traer miles de puestos de trabajo al gobierno central, y es el gobierno central el que va a poder aterrizarlo y va a poder concretarlo sin tanta dilación, porque este proyecto, señores, está desde 2010. 2010. ¿Y qué año estamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces yo creo que deberíamos apostar porque el gobierno central sea eficiente y se apure con este proyecto, y desde el Congreso debemos a ponerlo en agenda política para impulsarlo. Comentaste sobre la agricultura familiar. Los informes de los organismos multilaterales dicen que uno de los grandes problemas aquí en el Perú, no solamente en Arequipa, es la fragmentación de la tierra. ¿Usted se imagina si nosotros fragmentamos este gran proyecto donde hemos invertido muchos millones? Yo creo que deberíamos tener esos dos proyectos por cuerdas separadas. Para la agricultura familiar tenemos los programas sociales, tenemos agroideas, señores, y ya las mismas multilaterales dijeron de que no hay eficacia y no tienen impacto. Por eso yo hablo de un relanzamiento de programas, de un replanteamiento pero para eso hay que conocer la realidad de Arequipa, ver números y ver realidades para ver si es que eso se puede aterrizar. Señorita Diana, hablando justamente de realidades, la ley de agroexportación. Apoya a los agroexportadores, pagan el impuesto al 50% del impuesto a la renta, pagan menos al seguro que cualquier otro trabajador. ¿Usted no cree que esté en desventaja los agricultores arequipeños o cualquier agricultor con esta ley? ¿Cómo impulsarlos? ¿Cómo los apoyamos si les damos las espaldas y solamente apoyamos a la agroexportación? Esa es una discusión un poco compleja, porque por un lado tenemos el capital que trae trabajo, y lo necesitamos porque somos un país pobre y no tenemos dinero, y de otro lado tenemos a los pequeños y medianos agricultores. ¿Pero realmente somos pobres o somos ricos? Lamentablemente no se sabe utilizar bien nuestros recursos. No, somos un país tercermundista, esa es una realidad. Pero, sin embargo, tenemos que administrar bien lo poco que tenemos que administrarlos bien. Y la agroexportación puede ir por cuerdas separadas, nada está escrito en piedra, por cierto, puede ir por cuerdas separadas al impulso del pequeño y mediano agricultor. Algo que no lo ha hecho ese Congreso. No, ni hablar, ni hablar. Pero ese es del Ejecutivo. Eso es del Ejecutivo. No, es la ley Kimpler, que es el tiempo de Alberto Fujimori. Nada de estar, pero despegamos, sí despegamos. O sea, nos convertimos después de esa norma. ¿Quiénes despegaron? Los agroexportadores, pero no los agricultores. O sea, nada está escrito en piedra, todo puede mejorar. Lo importante es que se generen puestos de trabajo y que nosotros podamos acceder a mejores servicios con ello. Bien, muchas gracias. La otra, pero siga con la respuesta, la señorita Mariluz Cayagua. Sí, solo con la aclaración, hace un momento mencionaste mi candidatura es para diputado, no para senado. Así es, para diputado con el número 4. Sí, sobre Majes Sigua II, en primer lugar, nunca debió ser Majes Sigua II. El proyecto inicial era el proyecto Majes. ¿Qué pasa con las grandes obras públicas, con los grandes megaproyectos? Que lamentablemente se desdoblan en múltiples partes y se renegocian, salen las adendas y luego nos terminan costando muchísimo más, sumas millonarias que al final nunca se concretan y que al final se judicializan, se paralizan y donde el Estado es el gran perdedor.
porque termina siempre perdiendo los procesos judiciales. Nosotros consideramos, en primer lugar, que inicialmente el proyecto MAGES era un proyecto de agricultura, pero también de industrialización para generar el desarrollo en todo el sur del país. Y era un importante eje que además fue ideado por el gobierno de Velasco Alvarado. Lamentablemente, esto se ha sumido en la corrupción de los gobiernos regionales. Para nuestro entender, nunca debió pasarse al gobierno central. Lamentablemente, el actual gobierno regional ha demostrado incapacidad y corrupción. Y eso genera precisamente la paralización del desarrollo y de estas grandes obras. En segundo lugar, consideramos de que para que ello no suceda, tiene que aplicarse el control concurrente. Allí tiene un importante papel precisamente no solo el Ministerio Público, sino también otras instituciones que están en la obligación de poder controlar este tipo de situaciones. Y la labor de fiscalización desde el Congreso, desde las autoridades representativas, es importante. También la labor de los consejeros regionales, la labor de fiscalización de los regidores. Es importante que nosotros empecemos a construir ciudadanía, pero si la población no está organizada, nunca va a exigir a sus autoridades ningún tipo de transparencia. Entonces, para nosotros es importante, en primer lugar, como representante a diputada que estoy postulando, es trabajar con las organizaciones sociales, fortalecer todo el tejido social para hacer y crear el clima de concientización y de participación de absolutamente todos. En la medida en que la población conozca los derechos, va a exigirle a las autoridades, nos va a exigir a nosotros y va a exigir a los alcaldes y gobiernos regionales que cumplan sus funciones y no va a haber pues corrupción. ¿Por qué? Porque hay una población fuerte, hay una base social fuerte que está luchando por el desarrollo. El desarrollo no lo van a hacer las autoridades ni los representantes, el desarrollo lo van a conquistar los pueblos. Y ahora es necesario pues nuevas leyes, nuevo pacto social, nueva constitución, pero solamente va a ser posible si nosotros logramos fortalecer a esta población que necesita ser representada. Muchas gracias por su participación. El proyecto Tía María, que ha traído mucha controversia, con un estudio de impacto ambiental vencido, con muchas observaciones por una entidad internacional como es la UNOTS, ha habido criminalización de la protesta, dirigentes apresados, gente que ha fallecido. ¿Cuál es su postura de los candidatos a diputados por Arequipa? Bueno, en primer lugar, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la criminalización de las protestas. Cuando la gente sale a protestar es porque lamentablemente ya se han agotado todos los medios, la gente sale, reclama, protesta, incluso hay elecciones cada 4 años, ¿no es cierto? Y los representantes políticos, en vez de representar realmente a la ciudadanía, no lo hacen, ¿no? Entonces la gente no tiene otra opción más que salir y no podemos soltar a la policía y que dispare a mansalva, ¿no? Nosotros como primero la gente, si somos gobierno, jamás, esperemos que jamás haya ni un solo muerto en nuestro gobierno. Tía María debería ir siempre y cuando tenga la licencia social. Si no tiene la licencia social, no debería ir. Ahora, lamentablemente, la Sauber tiene una serie de pasivos ambientales, pues, es la verdad. Y no ha resarcido eso, y no ha empezado. ¿Cuántos años ya llevamos en este problema de Tía María? Y realmente la Sauber ha podido hacer las cosas bien hechas desde un inicio. Lamentablemente prefiere recurrir a las componendas políticas y a otro tipo de situaciones que no son las correctas. Para nosotros, en primero, la gente siempre va a estar primero el agua. El agua es un bien que ya no abunda ni siquiera en el Perú, en el planeta Tierra, y que tenemos que protegerlo y cuidarlo. La minería, bienvenida a la minería, pero tienen que cumplir todos los estándares, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? O sea, en este país, lamentablemente, la minería en este momento es quizás de las industrias, la ilegal y la legal, de las que más dinero ganan en todo el mundo, y sin embargo, ¿cuánto es lo que ingresa al Perú? Y eso también implica que nosotros sí vamos a revisar esos contratos, ley que el fujimorismo creó en su Constitución del 93 y que para ellos son sacrosanto, ley, no se deben tocar para nada, pero bien, sí se tienen que tocar, ¿no? Los tenemos que revisar. Bien, muchas gracias por su participación. Le damos la palabra a la señorita Diana Esquinarina Anaya, de candidata de Fuerza Popular a diputada con el número 2.
Antes de pasar a decir si tía María va o no va, que es un poco polémico, pongo en la mesa que la diversificación productiva de Arequipa es limitada. Nosotros tenemos como principal actividad la minería en la región. Luego viene la agroexportación en menor cuantía y luego medianamente paramos de contar. Pero yo coincido, efectivamente, la licencia social es importante. Tía María va en la medida de que se converse con la población y se llegue a un acuerdo. Completamente de acuerdo por ese lado. Bien, vamos con la señorita Mariluz Cayagua Quispe del Partido Podemos Perú, a candidata a diputado con el número 4. Me vengo recorriendo distintas provincias, Linda, La Unión, Carabalí, y una de ellas, Caylloma, y una de ellas es precisamente Islay. Cuando asumo la militancia política en Podemos Perú, hemos ido pues asumiendo determinadas tareas y la principal labor ha sido recorrer y conocer certeramente cada una de la problemática que no me es ajena porque he participado en un conjunto de luchas del Valle de Tambo, hemos hecho activismo en derechos humanos cuando han habido muertos, cuando ha habido estado de emergencia. Tal era el interés del Estado en querer imponer un proyecto minero de una empresa completamente corrupta como la Sauder y que ha dejado muchos vacíos ambientales. Sin embargo, se le ha otorgado la licencia de construcción, posteriormente la de explotación, y hay una desazón y un desánimo en los agricultores, en los obreros que trabajan en el agro, que agrupa en realidad a una población enorme que han construido y edificado distritos completos como el de Deán Valdivia, Cocachacra, ¿no? Y creo que el principal problema que atraviesa hoy en día esta población es el tema de la contaminación de su agua. No hay ningún tipo de solución. Se ha impuesto una minera sin ni siquiera negociar, ¿no? Sin ni siquiera un marco normativo para poder darle algún tipo de beneficio a la población. Y eso está mal. Y hoy en día vienen trabajando con empresas tercerizadas, con los trabajadores en esta etapa de construcción. Y eso es un trabajo en realidad temporal. Ahora se viene la autorización de explotación. Se tienen que dar las reglas claras sobre el cierre de minas, porque no puede haber contaminación. Habrá contaminación realmente en una población que está rodeada de campos agrícolas, ¿no? Bien, se ha acabado su tiempo, candidata. Bien, tras la crisis energética que atraviesa el país, ¿cuál es su posición sobre el gasoducto sur peruano? Sabemos que muchas obras de envergadura para Arequipa se han quedado pospuestas y una de ellas es el gasoducto sur peruano. ¿Cuál es su posición? Lamentablemente, después del escándalo de Lava Jato, se quedó ahí el gasoducto, ¿no es cierto? Bueno, mira, este es un ejemplo de la inestabilidad política de nuestro país, ¿no? Cómo nos trae este tipo de consecuencias, incluso energéticas, porque desde el 2017 presidentes tenemos, y me da mucha pena. Yo creo que Diana puede tener toda la voluntad del mundo para hacer las cosas, pero lamentablemente su partido, el Fujimorismo, por ejemplo, es el causante de traerse un gobierno de PPK y de ahí en adelante todos los gobiernos hasta el día de hoy, ¿no? Casualmente sí, Aldejerí sí lo apoyaba el Fujimorismo, pero bueno, ¿no? Pero ¿por qué menciono eso? Porque esa inestabilidad política de presidentes y de ministerios es que no se ha podido licitar hasta el día de hoy justamente sobre el gasoducto sur peruano, ¿no? Además ahora creo que es una especie de un sistema integrado de transporte de gas, me parece, ¿no? Bueno, no se ha llevado a cabo y mira lo que ha pasado con este problema en el Cusco. La mitad del sur del Perú se ha quedado, la mitad del país se ha quedado sin energía, ¿no? Yo creo que eso también nos debe plantear algo que al parecer en el Congreso desde el 2017, 18 me parece, ya está el proyecto de renovación energética, pero
¿Por qué motivo? Evidentemente sabemos por qué. Hasta ahora no entra a discusión, no entra al debate, ¿no? Y en Arequipa tenemos algunas cosas que sí tenemos que tenerlas en cuenta, por ejemplo, que no es directamente sobre esto, pero que sí está relacionado. En Arequipa tenemos sol todo el año, por ejemplo. ¿Por qué ya no se ha hecho una especie de renovación energética, por ejemplo, con energía solar, incluso eólica, por ejemplo? Tenemos colegios en Arequipa que no les alcanza para pagar la luz y el agua, por ejemplo, todos los años. Ustedes en radio seguro que han hablado al respecto, ¿no es cierto? ¿Por qué no se, por ejemplo, se les coloca esta energía solar alternativa? No se puede, ¿sabes por qué? Porque SEAL mantiene un monopolio. Esos monopolios de estas empresas energéticas, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque hay congresistas que claro, aplican pero la leyes a Constitución favor de pues lo ellos. contempla, ¿no? Claro, una Constitución que han cambiado más de 50 artículos, ¿no es cierto? Una Constitución que tanto aman y que la han modificado. Sí. Señorita Diana. Bueno, por alusión. Alusión. Yo no entiendo a mérito de qué cuestiona tanto de que mi partido desde el 2017 haya causado alboroto y incluso los culpe de que no se hayan hecho obras de infraestructura cuando nosotros no hemos sido gobierno, cuando su lideresa, la señora Marisol Perestello, ha sido la cara visible de Odebrecht. Entonces, ¿a mérito de qué nos culpa a nosotros si el gobierno han sido ellos? Es más, la falta de inversión, la falta de infraestructura se hace en el Ejecutivo y nosotros no hemos sido ejecutivos, señores. Entonces, ¿sí ha habido corrupción? Sí, Odebrecht, señores, y tienen la camiseta, sino que se la han cambiado, tienen otro color, pero es lo mismo. Entonces, yo apelo a que migremos a una cultura, apostemos por el tema energético, el tema alternativo, porque como bien dicen, ya tenemos la energía fotovoltaica, tenemos el Valle de los Volcanes, ¿por qué no apostar por la energía geotérmica? Tenemos un espacio geográfico que nos podría permitir migrar a estas energías alternativas. Bien, señorita Mariluz. Sí. Considero de que este Estado capitalista ha fracasado. Más de 35 años de neoliberalismo en el que le han otorgado a las empresas privadas a que hagan de nuestros servicios y de nuestros recursos lo que quieran. Eso tiene que cambiar. Ahora tenemos una crisis del gas y tenemos además una situación política internacional que ha devenido en un extraño incidente que sucedió con la deflagración en el gas de Camisea, cuando en realidad estamos en pleno contexto de guerra, donde se viene en un conflicto con Irán, ¿no? Se viene explotando, ¿no? Se viene todos estos centros de petroleros de Estados Unidos y de Israel. Obviamente hay una necesidad de recursos energéticos y esos probablemente estén saliendo de aquí, de nuestro país y de otros países subdesarrollados. Eso tenemos que frenarlo. Yo creo que es hora de hacer un cambio de constitución y estos contratos ley no pueden perjudicarnos, necesita un rol del Estado y creo que eso y dentro del fortalecimiento del rol del Estado para el desarrollo del país está enmarcado el Partido Podemos Perú. Bien. Nosotros ahora nos vamos al bloque nuevamente cara a cara, donde este segmento va a ser nuevamente las preguntas directas. Ahora los candidatos que han sido interrogados para poder hacer preguntas a los otros candidatos que formularon las preguntas. El candidato número 2 le va a realizar una pregunta al candidato número 1. Listo. ¿Qué opinas personalmente sobre la actuación de la señora Marisol Perestello al haber despedido a las procuradoras de Odebrecht, la señora Príncipe, la señora Ampuero, y hayan permitido que Odebrecht se lleve todo su dinero y que Barata también se lleve todo su dinero? Bien. No hay que repetir lo que otros dicen, ¿no? Hay que leer, hay que investigar un poco, ¿no? En primer lugar, qué bien que las despidió. Está documentado. Porque ellas estaban yendo en contra de lo que el gobierno en ese momento tenía planeado, ¿no? Gracias a la política que implementa Marisol Perestello, ¿no? Que da un decreto, con lo cual todos los bienes de Odebrecht se quedaron confiscados para pagar a todos los que le debía, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, y gracias a eso,
Gracias a eso es que se empiezan a hacer las investigaciones y ahí tienes a todos los expresidentes en la cárcel. De lo contrario, con Odebrecht hubiera pasado lo que ha pasado en los otros países de Latinoamérica. En ningún país de Latinoamérica Odebrecht ha tenido la sanción que ha tenido en Perú. Es más, hay una resolución en Brasil donde los brasileños los exoneran a los de Odebrecht porque dicen que en el Perú la confiscación de todos sus bienes fue excesivo, gracias a la gestión de Marisol Perestello cuando fue ministra de Justicia. Por eso la despide a esas dos señoras, una de ellas casualmente, por eso los hechos hablan por las personas, casualmente es candidata de Renovación Popular, en donde algunos señores de Renovación están investigados justamente por tener vínculos y nexos con Odebrecht. Bien, ¿sí? ¿De qué juicio habla? ¿De qué juicio ganado habla? ¿De qué presidente en la cárcel habla, señor, por el tema Odebrecht? Los juicios de Odebrecht se han caído todos, señor. Todos. Barata se ha llevado hasta su perro. No nos ha dejado absolutamente nada. Y esa famosa cadena de pagos, solamente un pretexto. Los jueces, a los documentos, investiguen. Los documentos están ahí. Es por eso que los fiscales están tan cuestionados. Es más, porque han fracasado. No están cuestionados. Han fracasado, señor. El pacto mafioso ha tomado también el Ministerio Público. A los documentos me remito. Señores, revisen. Ha tomado el Ministerio Público porque todos ellos estaban siendo investigados, no solo por Odebrecht, sino también por otros casos. Y por eso han tomado el Ministerio Público. Estamos hablando de Odebrecht. No, claro, por eso. Estamos hablando puntualmente de Odebrecht. Muchos de esos. Han fracasado, se han caído los casos, absolutamente todos, y no se ha quedado nada. Hasta el perro se han llevado. Bueno, todos hemos visto cómo está actuando el pacto mafioso con el poder, con el eso es victimizarse. El ministerio a los hechos público. me remito, eso es victimizarse. Recordemos algo, el año pasado, para sacarla a Marisol Perestello de la competencia, el señor Muñante, que es candidato por Renovación Popular, perdón. ¿Y dónde está el respeto? Se supone que no íbamos a adjetivar, ¿no? Uy, Dios mío, empezamos mal. El señor Muñante, cuestión de orden, señor. El señor Muñante la llamó a Marisol Perestello al Congreso para abrirle una investigación, más de 2 horas, y no han podido demostrarle absolutamente nada. Esa es la campaña justamente a la que ellos apelan, ¿no? Esa campaña simplemente de decir. El Congreso no es el Poder Judicial, el Congreso es un fuero político, señor. Bien. No le engañe a la gente. Parece que tú vives fuera del Perú. No le engañe Ahora a la el Congreso gente. El son los que Congreso gobiernan. lea la Constitución. Bien. Bueno, hay que recordar que Odebrecht fue el mayor escándalo, creo, de corrupción corporativa que hemos tenido, donde además ellos dijeron que sí habían pagado sobornos a los políticos. ¿Y a quiénes, no? Hay que ver a qué políticos. Bien, nos vamos con el candidato número 3 para que realice la pregunta al candidato número 2. El fujimorismo tiene en estos momentos el control del poder en el país, ¿no? Sin embargo, muchos mítines a nivel nacional no están siendo concurridos por los pobladores y muy por el contrario, se recibe el rechazo de ellos. ¿Cómo así está ubicado en los primeros lugares cuando en la realidad misma no se condice ni siquiera en la ciudad de Lima? Qué buena pregunta. Para empezar, nosotros tenemos no más de 20 congresistas, pero sin embargo voy a recordarle a la señorita de que su bancada ha tenido la dirección de la Comisión de Presupuesto en los últimos años. Entonces, ¿de qué manejo hablamos? Una de las comisiones más importantes del Parlamento. Entonces, le doy el derecho a réplica para que me responda eso. Respecto a la foto de las encuestas, bueno, pues son empresas privadas que tenemos que ver nosotros con ello. Sí, precisamente el partido Podemos Perú y la bancada de Podemos Perú ha realizado desde las comisiones donde ellos están, que han sido, ya no son las de presupuesto y las de fiscalización, importantes labores como la de poder aprobar leyes como el retiro de los fondos de las AFP.
colisionando directamente con los grandes grupos de poder. Y esto le ha valido a don Pepe Luna y al partido Podemos Perú y sus vicepresidentes, Cecilia García y Raúl Noblecilla, el simplemente ser invisibilizados en las encuestas, a pesar de que tienen multitudinarias concentraciones en las diferentes partes del país. Bien, ahora el candidato número 1 le realiza la pregunta al candidato número 3, a la candidata número 3. Bien, a Mariluz, como ella cuando se ha presentado, muchos la conocemos efectivamente de muchos actos, movimientos sociales relacionados a la izquierda, ¿no? Y por eso me extraña verla ahora en Podemos. Yo he visto que su partido en los últimos meses como que se ha querido desvincular de toda esta mafia que nos gobierna, pero claro, hay cosas emblemáticas en Podemos, ¿no? Como esa fachada fantasma, por ejemplo, de una universidad donde solamente era la fachada y nada más, ¿no? Aparte, el señor Luna ha tenido que ver con esta contrarreforma de las universidades. Entonces, me extraña ver una mujer de izquierda, consecuente, verla en un partido que no necesariamente se garantiza por tener personas que son consecuentes en sus objetivos políticos y que más bien al parecer buscan también los beneficios de grupo. Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Efectivamente, nos conocemos hace tantísimos años desde la universidad, de una vida política y de un compromiso social de ambos, ¿no? Y en ese sentido, el vivir en medio de una dictadura congresal después del golpe de Estado que se le hace al presidente Pedro Castillo, y después de las matanzas y el genocidio que se dio en diferentes ciudades, no solo en Juliaca, sino en otras ciudades, Ayacucho, Apurímac, donde la población salió a defender la democracia, el contexto político ha cambiado drásticamente. Estamos viviendo en una dictadura. Y eso es lo que a lo que nosotros nos anima a asumir una participación política decidida. Hemos estado en un conjunto de colectivos, uno de ellos el colectivo Ciudadanos por la Democracia, y nosotros hemos hecho un acuerdo político y hemos ingresado a nivel nacional un conjunto de luchadores sociales. Hemos asumido algunas propuestas conjuntas como el cambio de la Constitución dentro de Podemos Perú. Esa es la respuesta para poder asumir estratégicamente una lucha, para poder derrocar a la dictadura fujimorista y que además tiene a sus acólitos como el acuñismo y otros. Bien, nos vamos ya al bloque final, el bloque nacional. La pregunta para los tres: ¿qué cambio introduciría en la ley de presupuesto o formularía nuevas leyes para asegurar la rápida ejecución de la inversión pública regional en infraestructura, educación y salud? Bueno, vamos a partir nosotros del tema de revisar la ley de descentralización. Si bien los gobiernos regionales devuelven dinero, pero dinero que no pueden ejecutar en obras, pero ese no es el único problema. Hay otro problema, por ejemplo, ¿por qué nos faltan profesionales de la salud? Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta y he hecho muchísimo trabajo de campo. Y faltan profesionales de la salud, por mencionar solamente un ejemplo, pero faltan cantidad de profesionales. ¿Por qué? Porque ese presupuesto y esa decisión no depende necesariamente de los gobiernos regionales, ¿no? Sino de los gobiernos nacionales. Se ha llegado al punto incluso de que efectivamente los gobiernos regionales han alcanzado todos los documentos, las carpetas completas, y sin embargo no se crean nuevas plazas. No hay presupuesto para los SERUM, por ejemplo, y todo eso depende del gobierno central. Entonces tenemos que partir por un cambio de esta ley de descentralización. Creo que nosotros como en este compromiso que yo te decía al inicio, un compromiso que yo lo asumo, salga quien salga, como diputados y senadores de Arequipa, tenemos que crear un frente en pro de nuestra región. En el momento que se aprueben los presupuestos en salud y en educación, tenemos que ser firmes, tenemos que generar que se den los presupuestos completos, presupuestos que no se queden en el camino o que vengan a cuentagotas. Y eso también, ¿qué implica?
Implica que cuando formemos este grupo de parlamentarios, tenemos que reunirnos con el gobernador regional y con el alcalde y ver realmente hacia dónde se está dirigiendo el desarrollo de nuestra región. Y en ese sentido tenemos que garantizar que haya una infraestructura moderna. O sea, no puede ser que tengamos en la universidad, en los colegios, en diferentes entidades públicas, infraestructura que parece que hubiese sido construida hace 20 años atrás, ¿no? Necesitamos infraestructura moderna, necesitamos terminar los hospitales. ¿Cómo es posible que el Hospital del Cono Norte hasta el día de hoy no se termine, por ejemplo, ¿no? Y nuestro compromiso entonces es efectivamente generar, garantizar los presupuestos para lo que es educación y salud. Bien, leamos la palabra a la señorita Diana. Quien presenta el proyecto de la Ley General de Presupuesto, es el Poder Ejecutivo y es el Congreso el llamado a aprobarlo. Hay un procedimiento ya establecido para ello. ¿Qué hace el parlamentario? Lo discute y lo aprueba. Entonces, el TC ya se ha pronunciado incluso al respecto. Este proyecto aterriza, ¿qué cosa? Políticas de Estado, señores. Entonces no hay que mentirle a la gente y decirle de que vamos a introducir tal o cual cosa, cuando en realidad son competencias propias del Poder Ejecutivo. Pero sí que puede hacer el diputado, ponerlo en agenda política y ejercer el poder de fiscalización. En ese marco nosotros podemos impulsar grandes mejoras, impulsar los proyectos que son álgidos de este lugar, ¿ya? Y podríamos también, incluso, ¿por qué no?, apelar a que esta agenda política vaya hacia adelante y se escale hacia los distintos niveles del gobierno. Candidata Mariluz. Existe un conjunto, tal como dicen, El micro. tal como indican las personas que me acompañan, existen un conjunto de requerimientos, ¿no? Elefantes blancos. En mi último recorrido en la provincia de La Unión tenemos igualmente un hospital, un gran elefante blanco, pero peor aún no tenemos ni vías. La pregunta es, ¿por qué no está previsto en el plan de desarrollo regional? ¿Cuál es el papel que cumplen los funcionarios? Y lo primero que tendríamos que hacer sería penalizar esa labor, sancionarlos penalmente a estos funcionarios, porque existe demasiada burocracia y no están cumpliendo una labor. Deben, además de hacerse los recorridos del caso y hacerse las consultas a toda la población para recoger toda la problemática que tenemos. Y ahora con las lluvias tenemos un conjunto de colegios que están inhabilitados, que no pueden empezar o están empezando en lugares prestados. Es necesario, por tanto, declarar en emergencia la salud y la educación. Consideramos de que ello, y además sancionar a los funcionarios que están incumpliendo su labor. Bien, existe debilidad en el tema de la fiscalización y de las comisiones investigadoras que finalmente nos registraban pérdidas económicas. ¿Ustedes garantizan una adecuada fiscalización en el caso de los contratos con las concesiones o proponen revisión de los mismos, teniendo en cuenta que para ello se tendría que cambiar la Constitución? Sí, yo creo que sí. Nosotros creemos que hay que cambiar la Constitución. Este Congreso, que en las elecciones pasadas defendía que esta Constitución no se debía cambiar, que la Constitución del 93 era sacrosanta, este Congreso ha cambiado más del 50% de todos los artículos, pero para su conveniencia, para la conveniencia de su grupo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cambios. Además, tenemos que hacer cambios porque la Constitución del 93, estamos hablando de una Constitución que nace de una dictadura, pero ya son más de 30 años y hay en algunos aspectos en los que se tiene que modernizar y también revisar algunos capítulos, como por ejemplo los que tú estás preguntando acá, ¿no es cierto? Para justamente poder tener transparencia en todos los concursos, en todas las comisiones de fiscalización que se tengan que hacer dentro de la región Arequipa, ¿no? Ahora, nosotros, el partido Primero la Gente, tenemos como una propuesta, ¿no? Generar un organismo supranacional de fiscalización y transparencia, en la cual todo acto público de todo aquel servidor público tiene que ser
público. Como congresistas, como gobernadores, como alcaldes, no tenemos por qué tener reuniones secretas absolutamente con nadie. El único que podría ser, excepcionalmente, es el presidente en cuestiones de Estado. Después ni siquiera el presidente tendría que tener reuniones a escondidas como las tenía el señor Gerí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a permitir también, y después de una reforma de la ley de descentralización, va a permitir que nosotros podamos tener una mayor transparencia y mayor fiscalización. Pero el trabajo de los congresistas no solo vienen en fiscalizar, porque hemos visto que muchos vienen, se toman la foto, ¿no? Ya vine acá muy bien, y todo se queda ahí. No, tenemos que actuar judicialmente, legalmente, no solo recurrir a la Fiscalía de Prevención del Delito, sino a otras instancias para que la norma se cumpla, ¿no? Y bueno, eso los que somos de Arequipa. Yo no sé si Diana, ya que no es de Arequipa, no sé qué tanto conozca la realidad, porque no solo hay que trabajar acá, hay que vivir en la ciudad para estar al tanto de las necesidades que tiene nuestra región Arequipa. Bien, gracias al candidato del partido Primero la Gente, candidato a diputado con el número 6. Leamos la participación de la candidata de Fuerza Popular con el número 2 para candidata como diputada. Hablando de realidades, también hay que ensalzar y empoderar el tema de la formación. Al parecer no entiende nada de derecho constitucional. Para poder hablar de la Constitución tienes que saber cosas básicas. Bajo esa misma lógica, el derecho constitucional inglés no existiría. ¿Por qué? Porque ahí no hay Constitución y funcionan bajo la premisa de que nada está escrito en piedra. Y efectivamente, por eso la Constitución en el país ha tenido modificaciones, porque efectivamente los tiempos cambian y seguro la seguirá teniendo. Eso no la deslegitima para nada. En cuanto a tu pregunta sobre el tema de la Comisión de Fiscalización, para eso también hay que tener formación. ¿Qué significa? Nosotros estamos cansados de que la Comisión de Fiscalización investigue el Rolex de Dina, la operación de Dina. Debemos ir a temas álgidos, no solamente de la región, sino temas nacionales, y encontrar cuáles son las situaciones más críticas y ponerlas en agenda nacional. Eso es número uno. Respecto a lo segundo que me estás diciendo, como abogados, como profesionales, tenemos que poner y empoderar ello. La Constitución, sobre el tema de los contratos ley, nada está escrito en piedra, definitivamente. Debemos tener en cuenta que la seguridad jurídica es importante, sí, pero también es cierto de que la corrupción no debe ser una opción y no se debe amparar en la seguridad jurídica de la Constitución. Bien, le damos también la palabra a la candidata al Senado, a la diputada con el número 4, Mariluz, del partido Podemos Perú. La pregunta ha sido, ¿existe debilidad en el tema de fiscalización y de comisiones investigadoras que finalmente nos registran pérdidas económicas? Y si nosotros garantizamos una adecuada fiscalización en el caso de los contratos con las concesiones, o si proponemos revisión de los mismos teniendo en cuenta que para ello se tendría que cambiar la Constitución. Consideramos que tenemos una gran tarea y un gran derrotero. Necesitamos mejorar nuestras vidas, gobernar para los peruanos. Y eso solamente va a ser posible con un cambio de Constitución, con una nueva carta, con un nuevo acuerdo social. Han habido comisiones investigadoras. Yo les he mencionado que he trabajado en el Congreso y he visto de cerca en la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente, Ecología, precisamente cómo se ha tratado el derrame de Repsol, de una empresa transnacional que perjudicó a miles de pescadores. Y llegamos a nada, porque cuando se debió sancionar, no se sancionó, porque tenemos un Estado que se colude con la gran empresa y tenemos además una crisis del gas. Y hemos visitado también precisamente allí Megantón y el gas de Camisea, donde se realiza ese gran trabajo, ¿no?, de poder procesar ese gas para el consumo. Pero lamentablemente no trae desarrollo, porque estas poblaciones están abandonadas. ¿Qué se necesita entonces? Hacer que este gobierno de Podemos Perú
llegue al gobierno, se fortalezca el Estado, se cambie la Constitución y podamos llegar al Congreso, como lo habían mencionado los candidatos anteriores, todos los luchadores sociales o las personas, candidatos que se sientan identificados con su pueblo. Necesitamos llegar para asumir una verdadera representación y solo va a ser posible del lado de nuestra población, fortaleciendo el tejido social. Gracias. Bien, hemos llegado ya al final, la gente creo que se está informando aún más sobre las posiciones que tienen los candidatos a diputados por Arequipa. Cada candidato va a disponer de 2 minutos para que ustedes puedan dirigirse al público, a los ciudadanos de Arequipa. Vamos a comenzar con el señor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, del partido Primero la Gente, candidato a diputado con el número 6. Muchísimas gracias. Cuando al inicio de mi presentación decía que yo soy un hombre que vive de su trabajo, me refería a ser decente. Necesitamos devolverle la decencia a la política peruana. Yo soy Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, docente universitario, psicoterapeuta, bachiller en Derecho, director de teatro, actor de teatro y de cine, y por muchos años he promovido el tema de la salud mental en nuestra región Arequipa. Y ahora pido tu voto y te pido que confíes en nosotros, porque nosotros, los de Primero la Gente, vamos a poner primero a la gente antes de tomar decisiones en favor de los grupos de poder, que son los que nos vienen gobernando en este momento. Así que vota por Primero la Gente con Marisol Pérez Tello para presidenta, y para diputado marca el número 6, Andrés Luque, diputado por la región Arequipa. Muchísimas gracias. Gracias al señor Andrés Luque. Ahora le damos la palabra a la señorita Diana Esquinarina Anaya, candidata de Fuerza Popular, candidata a diputada con el número 2. Si tengo que definirme en una sola palabra, es vocación de servicio. Yo he tenido a lo largo de mi vida vocación de servicio, amo trabajar con la gente, me gusta mucho lo que hago. Mi nombre es Diana Patricia Esquinarila Anaya, candidata a diputada por el número 2 de Fuerza Popular, servidora pública, abogada. Tengo un máster en gestión, tengo experiencia, no tengo ningún tipo de denuncia, mi hoja está completamente limpia, los invito a que revisen ello y sé que puedo hacer las cosas, quiero hacer las cosas con todo en la fuerza del mundo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la señorita Mariluz Cayagua Quispe, del partido Podemos Perú, candidata a diputada con el número 4. Gracias, Linda. Tenemos en el país un derrotero histórico y es el de recuperar el poder para el pueblo, recuperar la democracia para el pueblo. Para eso se necesita elegir a personas con trayectoria política y compromiso social, pero además con humildad, con honestidad, con transparencia, para poder trabajar de la mano con nuestro pueblo. Tenemos el gran derrotero histórico de construir un nuevo país y este va a ser posible solo con ustedes, organizados, construyendo y escribiendo cada una de las páginas de la nueva Constitución. Bien. Los invitamos pues a marcar la P de Podemos Perú, la P de Perú, la P de Patria y asimismo para diputados de las 5 cédulas escribir el número 4 por Mariluz Cayagua. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación a los candidatos por diputados por Arequipa y a ustedes también por informarse. La democracia se fortalece cuando el ciudadano escucha, compara y finalmente decide. Esto fue Contraste Electoral por Radio Victoria y Diario Los Andes. Muy buenas tardes, Arequipa.